de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de teorías de la personalidad. Ya hoy damos por finalizado nuestro curso, ya en nuestra última clase. Así que, bueno, vamos a continuar. Entonces les cuento que, como sabemos, ya tenemos toda la unidad 1 realizada, todas las actividades. Hicimos ese cuestionario de introducción al estudio de la psicología de la personalidad. Algunos no nos fue tan bien, pero no se preocupen porque he visto que han entregado unos excelentes trabajos. Entregamos la actividad de teorías científicas y explicativas de la personalidad también de forma excelente. Y ahorita estábamos en la unidad 2. Sabemos que en la unidad 2 tenemos dos actividades que se cierran el 6 de junio. Tenemos los enfoques teóricos del estudio de la personalidad, en donde tenemos que hacer ese estudio de caso. Y tenemos otra actividad que se llama psicología de la normalidad, en donde tenemos que hacer un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, veo de 136 estudiantes, solamente 39 estudiantes han entregado. Recuerden que ya nos queda muy poquito tiempo, nos queda muy poco tiempo para que podamos entregar esas actividades, así que los invito a revisarlas, a ir realizando esa actividad, ¿listo? La clase pasada hablamos acerca del estudio de casos, sin embargo, hoy vamos a ver como un recorderis para volver a explicarles porque veo que siempre hay dudas y les voy a explicar ya la segunda actividad porque muchos me han preguntado. La clase pasada hablamos del estudio de caso, pero no tuve la oportunidad de ya tocar este último tema. ¿Listo? Entonces, muy bien. Permítanme un minuto. Bueno, como sabemos, pues entramos ya a la semana 7 del 31 al 6 de junio, nuestra última semana. Entonces, allí recordemos que ya finalizamos nuestros cortes, ya finalizamos nuestras actividades. Yo les dejé en explicación de las dos actividades de la unidad 1, de los enfoques del estudio de la personalidad, en donde tienen que hacer el estudio de cada la película del fragmentado. Allí les dejé los enlaces para que puedan ver esa película. La pueden ver por Netflix, por Pelis, etcétera. ¿Listo? Y también les dejé las indicaciones para hacer la segunda actividad que se llama Psicología de la Anormalidad, en donde tienen que hacer un mapa mental y acerca del personaje de la película, el fragmentado. ¿Listo? Ya les voy a explicar, es necesario que sigan las instrucciones. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Allí, como habíamos hablado en la anterior teleclase, que yo les había dicho que efectivamente íbamos a revisar el tema de ese ejemplo de estudio de caso. Así que en esta semana 7, allí les dejé ese ejemplo de estudio de caso. Recordemos que tenemos los personajes, el personaje, importante que pusimos lugar y fecha de nacimiento, entonces ustedes son autónomos de decir, no dice cuándo nació, pero yo puse ahí un listado de la fecha de nacimiento, ¿no? Tenemos que poner el problema o situación determinada. O sea, ahí el problema o situación determinada, pero como todos es necesario que lo revisemos, es necesario que hagamos nuestra propia interpretación de la película. Por favor, es importante que no me copien y me peguen lo que yo les puse en el ejemplo porque voy a mirar en intranet para que no sea plagio. Obviamente es la misma película, el mismo personaje, sin embargo ustedes lo van a poner desde su punto de vista, como lo vieron, lo organizan como ustedes quieran organizar. ¿Listo? Ese problema o situación determinada. Proceso psicológico. Dentro del proceso psicológico hablamos de que ustedes tienen que identificarse con la historia de vida. Entonces, habían esos factores biológicos, esos factores que son individuales, esos factores socioculturales y no pueden poner lo mismo. Igual, pues sí hay cosas muy parecidas, pero las pueden poner en otras palabras, pueden buscar más información acerca de esos factores individuales. Créanme que hay muchísimos factores que ustedes pueden observar en la película, solamente uno de ellos. Si los van a poner y consideran que también pueden ser, pues tienen que escribirlo como en otras palabras o como ustedes lo entienden. ¿Listo? Y les puse las teorías. Yo lo vi desde dos teorías, desde el enfoque de la perspectiva humanista y desde el cognoscitivo. ¿Listo? Y allí puse de las alternativas de solución, etcétera. Entonces se pueden guiar por esos enfoques teóricos. Sin embargo, ustedes saben y les dejé las lecturas con más enfoques teóricos. Estoy segura que ustedes lo pueden ver desde cualquier sitio. Es que estén muy atentos, estén muy analíticos con este enfoques, viendo la de qué trata y pues teniendo su punto de vista, que es tan importante, ¿listo? Entonces, ustedes los enfoques, si quieren utilizar alguno de los dos que yo puse, lo pueden hacer, sin embargo, pues lo pueden ver desde su perspectiva, desde enfoque humanista, según lo que ustedes leyeron, ¿listo? Y pueden buscar más información. Y las conclusiones, yo ahí puse una conclusión básica, sin embargo, ustedes deben poner una muy buena conclusión y las referencias bibliográficas, ¿listo? Una estudiante me decía, profe, pero no sé qué más poner si usted ya lo puso todo. Bueno, yo les puse el ejemplo, pero créanme de esa película salen muchísimas situaciones, muchísimas más problemáticas de las que puse. Podemos encontrar más factores afectados dentro de esos procesos psicológicos. Pueden buscar más teorías que expliquen la conducta, problema del paciente. ¿Listo? Pues que en este momento pues, es el personaje principal. Las conclusiones obviamente van a ser diferentes, van a ser bibliográficas diferentes porque ustedes deben documentarse muy bien. ¿Listo? Y con respecto al DSM-5, les recuerdo que yo les dejé, se los envié por correo el DSM-5 para que ustedes pudieran explicar del, del, del personaje, ¿no? Entonces, es con respecto a, entonces, ahora, bueno, hay que ver, entonces, importantísimo que tengamos en cuenta. Ahora, chicos, vamos a eh, ¿listo?
Entonces, permítanme un segundo. Listo. Perfecto, entonces hablábamos de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, de las fechas, ¿listo? Entonces, antes de eso es importante que, como vemos en pantalla, veamos lo fundamental de esas teorías de la personalidad. Vamos a hacer un barrido general. Cualquier duda que tengan la pueden hacer por el chat o me la pueden hacer por el foro de acompañamiento permanente. Igual yo sé que va a estar claro con ese ejemplo que les di. Entonces, como vemos en pantalla, pues hablamos acerca del estudio de caso, de sus características, de los objetivos, metodología. Sabemos que el estudio de casos se entiende o consiste como en un método técnico de investigación que es utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar un proceso de búsqueda e indagación, ¿sí? Y como esa investigación o ese análisis. Tenemos los objetivos que vemos en pantalla. Dentro de los objetivos tenemos que este estudio de caso pues tiene como fin elaborar una o varias hipótesis o teorías. Es necesario que cuando ustedes identifiquen el problema, digamos, ustedes están viendo la película, ustedes van a identificar el problema del personaje principal. Es importante que ustedes también revisen, bueno, qué hipótesis o teorías pueden concluir de ello, ¿listo? Entonces, antes de ver la película, pues pueden ver la película una vez, revisan el material bibliográfico que les dejé, muy bien lo revisan, y cuando ustedes revisen ese material bibliográfico, lo que pueden hacer es vuelven a ver la película y ya como ustedes leyeron, pues ya pueden sacar hipótesis, como ya leyeron el DSM-5, ya revisaron más o menos ese DSM-5, pueden revisar, bueno, qué conductas o qué síntomas está presentando ese personaje principal, ¿listo? Entonces, ustedes van identificando, no, este tiene un trastorno de triple personalidad, no tiene un trastorno tal, no tiene trastorno de esquizofrenia, no tiene trastorno, y van generando esas hipótesis, lo van escribiendo en una hojita. Y también, como ustedes ya leyeron acerca de cada una de las teorías y ya asistieron a las teleclases y ya revisaron grabaciones, pues entonces, como ya lo hicieron, ustedes ya van a saber esas teorías de qué tratan. Y van a revisar, bueno, esa teoría puede explicar esto de determinada forma, ya que, ejemplo, el humanismo es esto y tiene que ver por esto, por esto, por esto. ¿Listo? Y también es importante, ya cuando ustedes hayan elaborado una o varias hipótesis o una o varias teorías, en donde ustedes crean que es eso, esa hipótesis, de lo que ustedes creen que es la solución de esa conducta, problema, ya las tienen anotadas, van a confirmar la hipótesis o teoría ya existente. Entonces, como ustedes ya tienen varias hipótesis de el trastorno que tiene este personaje principal, entonces lo que van a hacer es empezar a buscar en el DSM-5. Yo creo que tiene ansiedad. Entonces, bueno, miremos si cumple con esa ansiedad o no cumple con esa ansiedad. Con esos síntomas, tiene trastorno de triple personalidad. Miremos si cumple o si no cumple con ese trastorno. Y así van descartando y van confirmando hipótesis. Asimismo con lo de las teorías, bueno, vuelven a leer la teoría que ustedes creen que puede servir. Cuando ustedes la lean, ustedes van a decir, no, sí, esa teoría la voy a hacer, estas dos teorías, ¿listo? Que tienen que ver. Entonces, es importante esa confirmación de hipótesis o de esas teorías que son ya existentes, ¿listo? También deben realizar la descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. Entonces, cuando ustedes estén viendo la película, empiecen a escribir esas cosas más importantes que ustedes ven en el personaje. Sabemos que tenemos que identificar los diferentes factores, entonces vamos identificando los diferentes factores para poder explicar y describir qué es lo que está pasando con el personaje principal, bueno, con el paciente. ¿Listo? Y entonces van a describir cada uno, van a hacer el registro de esos hechos, ¿listo? Y circunstancias del caso. Cuando ustedes hagan esto, les recuerdo, esto se llama un diario de campo. Cuando ustedes estén con su paciente va a ser diferente porque lo van a tener al frente, porque van a poder hacer las entrevistas
a los padres, a los familiares, a los profesores. Entonces va a ser mucho más fácil. Y cuando así lo realicen, pues lo que yo les recomiendo es que realicen un diario de campo de las conductas, problemas que ustedes ven en el paciente directamente. APA, apariencia, porte de actitud, cómo habla, cómo se comporta, etc. Todo esto es sumamente importante escribirlo. Esto es sumamente importante tener ese diario de campo, ¿listo? Y asimismo poder hacer la comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares. Entonces, como ya empezamos a descartar hipótesis, también podemos hacer esa comprobación, ¿cierto? Que es cuando decimos, no, esta es la hipótesis que yo creo porque cumple con la sintomatología totalmente. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden realizar esa comprobación o comparación de los fenómenos o de situaciones similares. Y en la conclusión me pueden escribir qué fue lo que ustedes vieron. Pueden decirme, mira, yo hice una comprobación, hice una comparación de fenómenos entre esta situación a esta situación, entre este trastorno y este trastorno, y yo considero que según mi hipótesis tiene ese trastorno. ¿Listo? Entonces, importantísimo que tengamos claros cuáles son esos objetivos de un estudio de caso. Recordemos que en la metodología de los estudios de caso se tienen que realizar esa selección del caso, ¿listo? Entonces ya seleccionamos el caso, que es la película, elaboración de preguntas. Entonces empezamos a revisar la película, bueno, por qué se comporta de determinada forma, qué tipo de trastorno puede tener, la familia, qué hizo con el personaje principal, quiénes son las estudiantes que están ahí, quiénes son los personajes principales. Bueno, pueden poner esas preguntas para que puedan realizar ese estudio de caso, ¿listo? Y la localización de fuentes y recopilación de datos. Entonces, yo ya les envié el DSM-5. DSM-5 lo pueden utilizar, que es ese manual diagnóstico, para definir qué tipo de trastorno tiene esta persona. Entonces, cuando ustedes ya digan, no, tienen este trastorno, ustedes pueden buscar fuentes confiables y recopilar datos. ¿Listo? Entonces, es importante que lo realicen. Asimismo, tenemos que hacer un análisis e interpretación de la información y de los resultados. Entonces, me van a analizar ustedes qué interpretaron de la película según las preguntas que ya hayan hecho. ¿Listo? Según los resultados, qué fue lo que ustedes observaron, qué concluyeron. Bueno, veo que allí hay unas preguntitas, qué pena que ustedes reviso por acá. Bueno, me dicen por acá que en el foro no está. Bueno, les recuerdo que el DSM-5 yo se los compartí a su correo. Revisen su correo, por favor, porque allí lo tienen compartido. No los pueden subir al foro el DSM-5 porque es muy pesado, es un PDF muy pesado y la plataforma no lo permite. Por eso se los envía a su correo. Revísenlo, por favor, revísenlo en bandeja de entrada o revísenlo en el spam donde crean, pero les aseguro que ya lo tienen en su correo. ¿Listo? Bueno, listo, Margerlis, lo puedes revisar allí, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, importante hacer ese análisis e interpretación de la información y los resultados. Metodología. Tenemos que ya empezar a hacer esa elaboración del informe. Recuerden, y les recuerdo insistentemente, yo les compartí por el foro de la semana 6 el estudio de caso, el formato de estudio de caso. Me han preguntado, profe, ¿tengo que utilizar nomás ese formato? ¿No puedo hacerlo de otra forma? No, tienen que entregarme esa actividad en ese formato, ¿listo? Yo lo hice para que tuvieran esa guía, esa orientación y que lo pudieran hacer de forma excelente, ¿listo? Bueno, muy bien. Hablábamos de un ejemplo de estudio de caso, ¿cierto? Y yo les contaba de un ejemplo, como generalmente se hace un estudio de caso, hablábamos de sus datos generales, del evaluador,
del motivo de consulta, por qué viene a consulta, historia del problema, qué ha pasado, antecedentes familiares, antecedentes personales, historia académica, y vamos a encontrar ese proceso de evaluación. ¿Listo? Entonces, en ese proceso de evaluación es importantísimo, qué pena, pero una estudiante me está preguntando que ella no lo vio en el correo. Margelis, compárteme tu correo por el chat y te puedo enviar pantallazo de que te lo envío porque me acuerdo de tu nombre, ¿listo? Revísalo muy bien, igual déjame el correo y yo verifico, ¿listo? No te preocupes, ya revisamos. Entonces, tenemos ese proceso de evaluación en donde se realiza generalmente una historia clínica, se pueden hacer entrevistas, diarios de campo, encuestas, bueno, lo que necesitemos para poder realizar una muy buena historia clínica. Es importante que en el proceso de evaluación también se haga una exploración cognitiva del niño, por medio, se puede hacer por autorregistros, por análisis funcionales, se puede hacer a través de un test, de un cuestionario, como ustedes lo prefieren. Exploración académica, como el problema, este caso que estábamos viendo en la clase pasada, que es un ejemplo. El problema es que el niño lo que está haciendo es, pues está teniendo problemas en el área académica y pues en todas las áreas de ajuste como tal, pues está afectando, ¿cierto? Entonces, por eso es importante aquí poner la información sobre el rendimiento escolar, la exploración emocional del niño por medio de test, cuestionarios, entrevistas y el checklist con criterios diagnósticos del DSM-5, ¿listo? Y cumplir y mirar si cumple con cada uno de los criterios. Entonces, así les va a aparecer en el DSM-5 cuando ustedes busquen los tipos de trastornos. Y ustedes van a hacer ese checklist para revisar pues si cumple o no con la sintomatología. ¿Listo? Listo, gracias, Marjorita. Listo, muy bien. Déjame, por favor, el de la Ibero. Te lo compartí, fue el de la Ibero. Bueno, muy bien. Entonces, resultados de las pruebas. Entonces, sabemos que debemos poner esos resultados, esa conclusión como tal de ese análisis de caso que realizamos, qué fue lo que encontramos, por ejemplo, este resultado o conclusión. Ejemplo, en conclusión y de acuerdo a la descripción del comportamiento que ha tenido el niño desde su edad temprana, durante la evolución en cada una de las etapas de desarrollo de las características del comportamiento del niño reportadas en el colegio, por el colegio de su abuela, las observadas en casa y durante la evaluación clínica, además de su desempeño en la misma, se puede diagnosticar con TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación hiperactivo impulsivo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí podemos escribir el por qué y tener también un plan terapéutico. ¿Listo? Esto es como se realiza un estudio de caso en el área clínica, en el área educativa. Sin embargo, yo les dejé un formatico que pueden revisar. Permítanme, les dejo de compartir y les comparto mi pantalla para poderles mostrar el ejemplo. Listo, muy bien. Entonces, es importante, bueno, es importante que revisen en el foro de acompañamiento permanente cada una de las indicaciones que les dejé, ¿listo? Recuerden que en la semana 7 les dejé las indicaciones, les dejé cómo pueden hacer cada una de las actividades y les dejé este ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿qué teníamos que hacer con esa ficha? Y vamos a profundizar un poquito. ¿Qué teníamos que hacer con ese análisis del caso? ¿Listo? Identificar el personaje histórico, que es Kevin Wendell. ¿Listo? Todos vamos a trabajar con Kevin Wendell. Lugar y fecha de nacimiento, ustedes son autónomos de ponerle lugar y fecha de nacimiento según lo que ustedes consideren, porque en la película no aparece. Problema, situación determinada. Entonces yo puse que Kevin es el personaje principal de la película Fragmentado,
sufre de trastorno de identidad disociativo. Una de las personalidades secuestra a 3 niñas, Casey, Claire y Marcia, manteniéndolas encerradas en un zoológico semi-abandonado. La película nos introduce al cumpleaños de Claire. Bueno, ahí yo cuento el problema o situación determinada. Igual ustedes les recuerdo que las pueden escribir desde su punto de vista. ¿Listo? Todos tenemos diferentes puntos de vista, todos analizamos cosas diferentes. Obviamente es la misma película, pero ustedes lo pueden escribir de forma diferente. ¿Listo? Importante poner los procesos psicológicos, como les decía, esos factores biológicos. Por ejemplo, recordemos que hablábamos de los neurotransmisores, del cerebro, de estas partes afectadas. Entonces, acá en todos los factores biológicos vemos el delirio, alucinaciones, confusión mental, vulnerabilidad, privación de las necesidades fisiológicas básicas, es eso genético y pues como esa alteración en los neurotransmisores, les dejé la amnesia. Igual ustedes pueden identificar otros factores biológicos. Dentro de los factores individuales podemos encontrar el discurso o comportamiento desorganizados, que es inteligente, el estado de ánimo extremo, entonces de depresión, soledad, ansiedad, maltrato físico a temprana edad, que son esos factores individuales, trauma por pérdida de su padre, experiencia de abuso por parte de su madre. Bueno, ustedes pueden encontrar un poco de situaciones de esos factores individuales que ustedes ven en ese personaje y por lo que está pasando. También encontramos los factores socioculturales, familia que es monoparental, es decir, solo la madre. Huérfano de padre, por población urbana, clase media alta, etc. Y aquí recuerden que ustedes tenían que elegir una de las teorías y generar las conclusiones, formular alternativas sobre el problema o situación determinada, relacionando el enfoque teórico con ese comportamiento del personaje principal. Yo puse perspectiva humanista, ¿listo? Y puse que la atención se orienta en el ser humano como centro y protagonista de su propio desarrollo. Este enfoque no pretende modificar conductas. Y puse información de Maslow, partiendo de que las necesidades son inherentes del ser humano, descubrió que existen necesidades. Bueno, ahí cuentan un poquito el nombre del autor, alternativas de solución. Entonces, lo que pude buscar de alternativas de solución fue que el enfoque humanista se centra en desarrollar el potencial de las personas y las cualidades que nos distinguen como seres empáticos racionales. ¿Listo? Crecimiento, del crecimiento, sus limitaciones, de sus incapacidades, bueno, ahí conté todo lo del enfoque, conté, pues puse el nombre del autor y esas alternativas de solución dependiendo del enfoque. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar el enfoque que ustedes prefieran, recuérdenlo. Pueden utilizar el enfoque que ustedes consideren que pueden dar esas alternativas de solución a esta dificultad o a esta conducta, problema como tal. Perspectivas del aprendizaje. Entonces acá puse este enfoque, puse también las conclusiones como tal de todo lo que vimos. Igual sí es importante que ustedes hagan sus propias conclusiones, dependiendo de lo que yo les decía al inicio, de que ustedes busquen las hipótesis, de que reafirmen hipótesis, de que saquen todo lo que necesiten para poder entregar un muy buen estudio de caso y una muy buena conclusión de lo que ustedes encontraron en el paciente, bueno, en el personaje principal, y que también según el DSM-5 ustedes confirmen qué trastorno puede tener este sujeto. ¿Listo? Importante poner citas y referencias bibliográficas. ¿Vale? Bueno, muy bien. Muchos compañeros no han podido ingresar a la clase y por YouTube no lo están transmitiendo. Diego, ¿tú me puedes colaborar, por favor? Dice que no se está transmitiendo por YouTube. ¿Me confirmas, por favor? Gracias. Bueno, qué raro, bueno. Muy bien, bueno, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. No te preocupes, Marjorie, si puedes compartirle el enlace a tus compañeros. Perfecto.
Igual, sí necesito que salgan de dudas el día de hoy porque es sumamente importante que entreguen un excelente trabajo. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Eso con respecto a esta primera actividad. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda actividad. ¿Listo? Y para la segunda actividad es importante conocer un poquito acerca de la psicología de lo anormal. Pero antes de continuar, quiero saber, Margelis, si tienes todo claro, me confirmas, por favor. ¿Tienes alguna duda del estudio de caso? Cuéntame, por favor, antes de continuar. ¿Tienes alguna duda? Si quieres, puedes activar el micrófono y me puedes hacer la pregunta para que nos rinda un poquito más, porque ya son las 7 y tenemos 15 minutos. Hola, Dime, profe, pues, buenas noches. buenas noches, qué gusto saludarte, me alegra mucho escucharte. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Pues yo vi la película y pues muy interesante, muy chévere, un poquito compleja. Yo en mi caso escogí el niño, ¿sí? Hedwig, perdón. Y estoy como un poquito enredada porque no sé ahora, sí, vi que es un niño que cesea, que es tartamudo, que es inocente, que lo utiliza, pero todo eso no sé cómo enfocarlo ya directamente a lo fisiológico, a lo cultural, así como un poquito enredada. Bueno, pero no es tan complicado. Mira, por ejemplo, yo les dejé en el ejemplo en el foro. Guíate por ese ejemplo del foro. Ahí están clarísimas esas situaciones biológicas, es decir, problemas que tú veas o que identifiques directamente. ¿Listo? Bueno, digamos, por ejemplo, en esos enfoques, en el enfoque biológico, factor biológico, digamos, tú puedes decir, no sé en cuál niño te basaste, ¿me confirmas por favor? ¿Cuál es el nombre del niño? Hedwig, Dime. Hedwig. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo les indicaba la clase pasada que por favor eligieran al personaje principal, que es Kevin Wendell. ¿Listo? Igual, si lo quieres hacer con ese personaje, lo puedes hacer. Pero es importante que te guíes tal cual del ejemplo que te dejé ahí. ¿Listo? Marjorie. Bueno, me dice por el chat que ok. Listo, bueno, si puedes elegir el personaje principal otra vez y revisarlo y hacerlo con el personaje principal, perfecto. Recordemos que desde el inicio les di las indicaciones de que lo hicieran con el personaje principal para que no se complicaran tanto y pues pudieran hallar esa solución directa. ¿Listo? Bueno. Profe, pero usted lo puso más enredado porque ya dijo casi todo. Yo vi la película y todo lo que usted escribió ahí es él. Ay, no. Exactamente, muy bien, pero como yo les decía, les puse ahí el problema o situación determinada, sin embargo, ustedes lo van a escribir con sus propias palabras. ¿Qué fue lo que ustedes entendieron? ¿Cuál es el problema o situación determinada con sus propias palabras? ¿Listo? Factores biológicos pueden poner los mismos si desean, pero buscar otros más. Mira que hay muchos factores biológicos, hay muchos factores individuales. Es más, a mí me faltaron un montón. Factores socioculturales me faltaron un montón. Las teorías, hay muchas teorías y hay varios enfoques de donde tú lo puedes identificar. Y las alternativas de solución. ¿Listo? Y bueno, los autores, alternativas de solución y la conclusión según lo que tú veas como te he explicado desde el inicio. ¿Listo? Por eso es necesario que leas muy bien las lecturas, que mires muy bien la película y desde tu punto de vista lo expliques. No importa desde mi punto de vista como yo lo haya explicado. Es un ejemplo para que ustedes se guíen, pero a mí me faltó mucha información. Muchísima información que yo estoy segura que tú y tus compañeros van a lograr identificar. ¿Listo, Mayerlis?
Bueno, me dice que sí, señor. Bueno, sí, importantísimo que empecemos a identificar, a solucionar estas diferentes situaciones. De verdad que traté de brindarles toda mi ayuda para que ustedes puedan realizar un muy buen trabajo y que cuando ustedes tengan que hacer un estudio de caso a futuro, ustedes ya sepan cómo se debe realizar un estudio de caso, cómo es su metodología, etc. Listo. Entonces, eso con respecto al estudio de caso. La clase pasada también hablamos acerca de la psicología de lo anormal. Hablábamos que la psicología normal o psicopatología es el estudio científico de la conducta normal, cuyos objetivos son describir, explicar, predecir y controlar las conductas que se consideran extrañas o inusuales. Hablábamos acerca de esa psicología de lo anormal y les hablaba que para poder conocer acerca de la psicología normal es necesario conocer qué es esa conducta normal y qué es esa conducta normal, cuáles son esos criterios de normalidad y de anormalidad. Dentro de la normalidad tenemos que es una conducta que se ajusta a las normas o que se halla en un estado natural. Hablamos que tenemos como normalidad dependiendo la cultura, ¿cierto? Consideramos cosas normales dependiendo nuestra sociedad, dependiendo de nuestros estilos de crianza, dependiendo de o lo que hablábamos de nuestra personalidad, nuestro temperamento, bueno, etc. Y logramos tener, así como vemos en pantalla, una normalidad como salud, una normalidad como utopía, una normalidad como promedio, como proceso, normalidad como bienestar subjetivo, personal e individual, normalidad como adaptación, normalidad como ventaja biológica, normalidad definida legalmente. Y vimos unos autores muy representativos de este tema de la psicología de lo anormal. Entre esos tenemos a Freud, a Eisler, a Klein, a Erickson, a Kubi, a Menninger. ¿Listo? Y ahí sí, cuando conocemos qué es eso normal, podemos conocer qué es la normalidad. Y sabemos que, como vemos en pantalla, lo anormal es una característica definida en forma subjetiva que se asigna a aquellas personas que poseen condiciones diferentes o disfuncionales. Es decir, que no tienen los estereotipos de aquellos que sí consideramos de tipo común. Los criterios de anormalidad vimos que es la desviación de la norma estadística, desviación de las normas sociales, mal ajuste, inmadurez personal, angustias personales, etc. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta lo que vimos acerca de esta psicología de lo anormal. ¿Listo? Para poder realizar este mapa mental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta actividad ya para finalizar? Vamos a realizar un mapa mental en donde se sustenten enfoques del estudio de la personalidad normal y la personalidad anormal. Pero vamos a revisarlo según cómo se las modifiqué en el campus, en su plataforma y en el curso de teorías. ¿Listo? Entonces recordemos que entramos a la unidad 2 y en la unidad 2 podemos encontrar esta actividad de psicología de lo anormal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que igual volver a ver o tener claro la película El Fragmentado, ¿listo? Y como grupo deberán escoger uno o dos personajes de la película. Es de forma individual, esta actividad es de forma individual, ¿listo? Entonces ahorita modifico esto de como grupo. Igual si lo quieren hacer entre varias personas lo pueden hacer, sin embargo cada uno lo tiene que entregar de forma individual, ¿listo? Y deben escoger uno o dos personajes de la película. ¿Listo? E identificar cuáles son esas patologías que nos puedan indicar que existe una conducta normal y si evidenciamos conductas normales. Entonces, van a elegir dos personajes, pueden elegir de nuevo al personaje principal o pueden elegir a la chica que cumple años. Bueno, ustedes identifican qué autores quieren elegir. ¿Listo? Eligen dos o uno si lo prefieren. Y van a identificar cuáles son las patologías que tiene ese personaje como tal. ¿Listo? Y por qué es catalogado como conducta anormal o conducta normal. Y si evidenciamos conductas anormales, escribir cuáles ustedes consideran que son esas conductas anormales de ese personaje. ¿Listo?
Importante recordar que las patologías identificadas deben estar asociadas a las teorías trabajadas de la personalidad. ¿Listo? Para presentar la actividad se debe realizar un mapa mental, el cual sabemos que es una representación lógica y creativa para expresar, sintetizar y organizar ideas en donde plasmarán las patologías identificadas. Entonces, van a hacer un mapa mental, pueden ponerle como título película fragmentada. Autores principales, tal persona y tal persona. Conductas normales y conductas anormales, patología. Entonces ponen conductas anormales, conductas normales, patologías que ustedes encuentran de cada uno de los autores. ¿Listo? Para realizar la actividad de la mejor forma es importante que ustedes elijan una herramienta para poder hacer un mapa conceptual. Yo les dejé ahí una, sin embargo, que se llama Tu Gimnasia Cerebral. Si no sabemos utilizarla, yo los invito a realizar un tutorial por YouTube. Allí les indica el paso a paso de cómo realizarlo. O si no, ustedes son autónomos de decidir la herramienta que ustedes deseen. No hay problema, cualquier herramienta que ustedes consideren. ¿Listo? Para poder hacer ese mapa mental. Y me van a leer muy bien para poder entender y poder hacer ese mapa mental muy sencillo. Recuerden, solamente deben poner 12 personajes principales o personajes que ustedes vean, las conductas anormales y normales, y las patologías que ustedes identifican. Para ello es necesario revisar las lecturas que les dejé allí de la psicología de lo anormal, esas perspectivas clínicas sobre desórdenes psicológicos, también lo del trastorno de personalidad, modelos y tratamientos, la reformulación de los trastornos de la personalidad en el DSM-5, allí lo encuentran, la evaluación de los trastornos de la personalidad según el DSM-5, y a partir de esas lecturas, a partir de la película, me van a realizar esta actividad. ¿Listo? Eso con respecto a la actividad. Quiero saber si tienes alguna duda, Mayerlis. Pues con respecto a los mapas mentales y conceptuales, no, porque no me parecen tan difíciles de elaborar. Creo que me parece más difícil la anterior. El estudio de caso. Sí, señora. Listo, no te preocupes. Es un proceso, tranquilos, no se asusten. Igual créanme que ustedes vean muy bien la película, lean el DSM-5, se documenten muy bien de las lecturas, va a ser muy sencillo realizar la actividad del estudio de caso. ¿Listo? Desde que cumplan, les dejé todas las herramientas. Les dejé el formato de estudio de caso. Les dejé los links de las películas para que las tuvieran y que no tuvieran que comprar ni nada. Les dejé un ejemplo muy claro donde ustedes pueden sacar sus propias hipótesis, sus propias conclusiones, los propios factores. Les dejé todas las herramientas para que lo realizaran y yo estoy segura que lo van a realizar de forma excelente, ya que les di todas las herramientas. ¿Listo? Les dije que cualquier trabajo que tuviera tal cual la información que yo dejé ahí en el ejemplo era plagio. ¿Listo? Sabemos que la película es la película y la conducta problema es la conducta problema, pero la vamos a poner en nuestras propias palabras. Por favor, lo que yo digo es que no pueden copiar y pegar la misma información que yo puse en el ejemplo. Ustedes lo van a escribir con sus propias palabras, como ustedes lo deseen escribir. ¿Listo? Cosa que no haya ningún inconveniente de que copiaron y pegaron, porque yo me doy cuenta de que copian y pegan. ¿Listo? Yo utilizo Turnitin para revisar el tema de plagio. Recuerden que tienen que buscar información, documentense muy bien del trastorno que ustedes consideran que tiene ese personaje principal. Revisen muy bien, recuerden por favor revisar muy bien ese correo que les acabo de enviar. Miren, se los envié acerca del DSM-5. Revísenlo. Este DSM-5, este manual diagnóstico, les va a servir muchísimo. ¿Listo? Les va a servir muchísimo. Por favor, revísenlo. Revísenlo no en su correo personal, sino en su correo institucional. ¿Listo? Allí les va a aparecer.
¿Vale? Bueno, entonces, yo creo que esto sería todo. Entonces les agradezco mucho, mucho por todo su tiempo, por participar, por estar tan activos. De verdad que estoy muy feliz de haberlos acompañado como su docente en este curso. Estoy segura que les va a ir muy bien. Igual revisen las calificaciones que yo les voy a ir calificando. Y nada, chicos, les deseo éxitos en su carrera, éxitos como futuros psicólogos y espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Que estén muy bien, les envío un abrazo gigante y por favor cuídense mucho, investiguen mucha información acerca de estos temas, documentense, no solamente se quede con la información que le da el docente. Así que estén muy bien y hasta pronto.